Bueno, buenas noches para todos y todas los presentes. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que es los aspectos y los impactos ambientales, temas cruciales que se dan en la formulación de un proyecto y más que todo cuando estamos analizando la variable ambiental. De pronto para muchos saben que la actividad humana genera grandes impactos en el ambiente, conociendo el ambiente como esa relación entre lo natural, lo social y lo cultural. Por ende, cualquier actividad humana genera un cambio, genera una transformación, interviene directamente en el ambiente, generando diversos impactos en lo natural, en lo social y en lo cultural. Hay que entender que el ambiente es esa relación entre lo social, cultural y natural. Entonces, cuando vemos este tipo de problemáticas acá, vemos, por ejemplo, cómo afectan los cauces, cómo se generan problemas de contaminación, cómo generan problemas especies en tema de fauna, cómo vamos generando problemas y cambios en temas de fauna, de flora, deforestaciones, pérdidas boscosas. Todo este tipo de problemas proveniente de actividades humanas o de los proyectos que generamos normalmente, sea social, sea un proyecto social, sea un proyecto de desarrollo, sea un proyecto productivo, vamos siempre a generar impactos ambientales, sean negativos o sean positivos. Aquí vemos el caso de contaminación de fuentes hídricas, aquí vemos, por ejemplo, cómo afecta el paisaje, cómo se genera vertimientos que contaminan el agua, los cauces, el tema de la minería, cómo interviene los paisajes y las fuentes hídricas, los cauces, cómo se desvían los cauces, afectando esas fuentes hídricas. También vemos deforestación, vemos temas de erosión de suelos, vemos emisiones atmosféricas, calidad del aire negativa, entre otros. Entonces, hay que partir del desarrollo sostenible, siendo el desarrollo sostenible como esa interacción entre lo natural, entre lo social, lo ambiental y lo económico. Ya se habla de que todo proyecto, toda actividad, toda acción esté sustentada en esta estrategia, donde buscamos un equilibrio entre estas tres dimensiones para que satisfagamos las necesidades presentes pero sin afectar a las futuras generaciones. Entonces, toda actividad, todo proyecto debe ir enmarcado. Entonces, aquí es donde entra la variable ambiental. No solamente los proyectos deben evaluarse con una viabilidad económica o financiera, que normalmente se hacía de esa manera, evaluando si era rentable para mí o no. También hay que evaluar esa variable social, si genera bienestar social un proyecto. Y obviamente esa variable ambiental también es muy importante. Si los proyectos, el proyecto que estamos desarrollando tenga esa viabilidad ambiental, que no genere impactos fuertes y severos al ambiente. Entonces, es entender que cualquier proyecto que desarrollemos hace una transformación al ambiente en sus múltiples dimensiones. Cuando hablamos del ambiente en sus múltiples dimensiones, se habla del aspecto abiótico, natural, social, cultural. Y a su vez, el ambiente incide en el proyecto. Es una relación. Entonces, es claro entender que el proyecto, siempre, cualquier proyecto, va a ser una transformación al ambiente, que es la idea, buscar la manera de que esa transformación no sea severa, sino que sea por lo menos mínima para que sea viable. ¿Y cómo se relaciona los proyectos de cualquier índole con el ambiente? A través de los impactos. A través de los impactos. Entonces, la gestión ambiental busca eso, busca medidas de gestión que podamos gestionar esos impactos para que generemos proyectos que no sean tan severos con el ambiente. Así de sencillo. Entonces, cuando hablamos de las dimensiones del ambiente, hablamos del ambiente, de la dimensión abiótica, de lo biótico, de lo económico, de lo cultural y lo político. Cualquier proyecto puede
transformar o puede incidir en cualquiera de estas dimensiones. Entonces, por ejemplo, inclusive en los políticos, cuando hablamos de conflictos, cuando hablamos cambios de normativas, cuando hablamos de comportamientos arraigos, como un proyecto, por ejemplo, cuando una vía necesita destruir algún barrio, digamos que tumbar casas, viviendas, que requieren trasladar a esa población a otro tipo de espacio. Eso cambia el arraigo, porque obviamente la gente está arraigada a ese sector y el cambiar ese arraigo es un impacto en la cultura, lo económico también, porque hay proyectos que generan eh, altos ingresos, aumenta la demanda, aumenta la empleabilidad, entre otros. Y a su vez en el tema de los componentes naturales. Entonces es entender, es entender que cualquiera actividad de los proyectos va a impactar en estas componentes del ambiente. Y cuando hablamos de esto, es importante que en la gestión ambiental usemos herramientas para poder identificar y evaluar esos impactos. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo se hace una secuencia de la gestión ambiental y aquí vemos que la evaluación de impactos es un componente clave para poder gestionarlos. Hay que identificarlos y hay que valorarlos. Pero entonces es claro, la gente dice, bueno, impactos, aspectos, ¿qué es eso? Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Es importante que el gestor de proyectos o el gestor ambiental identifique estas tres definiciones, que es una actividad, que es un aspecto y que es un impacto. Actividades, obviamente, las actividades que se dan en cualquier proyecto. Aquí vemos el caso, por ejemplo, de una empresa de químicos donde hay una manipulación de sustancias peligrosas en el almacén de materiales. Hay un almacén donde hay transporte de mercancía y obviamente de químicos. Esto, cuando en esta actividad se genera un derrame potencial o se genera un derrame, ya ahí se habla de un aspecto. Entonces, ¿qué es un aspecto ambiental? Es cualquier elemento producido por las actividades que interactúa con el ambiente. ¿Cómo así? Tenemos que el derrame es ese elemento que interactúa con el ambiente. ¿Por qué? Porque obviamente ya cuando hay derrame químico, ya estamos interactuando con el suelo o con el agua, que a su vez va a producir un impacto en el ambiente. Es la que le genera un impacto en el agua, pues le genera un impacto en el suelo. Y el impacto es el cambio, la contaminación de la quebrada o el suelo. Entonces, vamos a hablar una definición clara. Actividad es la actividad, pues, que es de la actividad humana que estamos haciendo en el proyecto. Que eso ya obviamente cuando estamos evaluando, estamos formulando, ya tenemos claro cuáles son las actividades de un proyecto. El aspecto es ese elemento producido por la actividad que interactúa con el ambiente. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un aspecto? El vertimiento de aguas residuales, el consumo de agua, el consumo de energía, la generación de residuos, los derrames de sustancias. Esos son aspectos ambientales, porque van a interactuar con el ambiente en sus dimensiones que vimos ahora. Y el impacto ya se habla del cambio en la condición del ambiente. Aquí, por ejemplo, vemos que es una relación de causa-efecto. ¿Qué causa y qué efectos genera? Entonces, el impacto son los efectos del ambiente producidos por esas actividades a través de los aspectos. ¿Ok? Eso es muy claro, tenerlo claro. Es muy importante tenerlo claro, perdón, porque así el gestor va a saber identificar esas causas para evitar que se generen aspectos o que se minimicen y a su vez que los impactos se eviten, se minimicen o se corrijan. Ejemplos de impactos, tenemos el aumento de la producción pesquera, que es un impacto productivo, positivo, aumento de la cobertura boscosa, ¿cierto? Los impactos pueden ser negativos o pueden ser positivos. Lo importante es potencializar lo positivo y disminuir, mitigar lo negativo. Contaminación atmosférica, el aumento, la contaminación del agua, el aumento de la contaminación es impactos negativos. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar dichos impactos?
pues hay varias herramientas. Entonces, una de las más famosas es obviamente el diagrama de flujo. Aquí vemos, por ejemplo, unas actividades, aquí hay unas entradas y unas salidas, ¿cierto? Entonces son unos aspectos que generan unos impactos. Por ejemplo, el consumo de agua, el consumo de jabón, el consumo de energía, consumo de pintura, consumo de energía, y que a su vez va generando también aspectos que van a generar impactos, las emisiones de residuos, la generación de residuos peligrosos, los derrames, las emisiones de residuos, las emisiones atmosféricas. En el caso del secado, vamos a hacer un ejemplo, el secado es la actividad. El secado va a generar una emisión de contaminantes, de vapores, de químicos, ¿cierto? En forma de vapor. Esa es la emisión que a su vez, ese es el aspecto, perdón, la emisión que a su vez va a generar cambio en la calidad del aire, que a su vez genera otros impactos negativos, como por ejemplo el aumento de las enfermedades, que ya es un impacto social en la salud. Entonces, obviamente los impactos pueden haber impactos directos, impactos indirectos. Eso es una herramienta de identificación. Tenemos la otra. Bueno, entonces, ¿qué es un impacto ambiental? Es cualquier cambio en la condición del ambiente, que es producida por el aspecto, como le dije ahora. Entonces, el derrame de sustancias químicas, ¿qué va a generar? Contaminación del agua en una fuente hídrica cualquiera, o sea que ese derrame esté cerquita de una quebrada, obviamente se infiltre en el suelo y llegue a aguas subterráneas, va a cambiar o va a transformar esas condiciones del ambiente. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar que hay un impacto cuando cambia la calidad ambiental? Esa calidad ambiental cambia por medio de parámetros ambientales. Un ejemplo de parámetros ambientales es la turbiedad del agua, es el índice de calidad del aire, es el tema de la empleabilidad, la producción agrícola, cobertura boscosa en hectáreas. Todo ese tipo de cosas son parámetros ambientales con el cual podemos medir esa calidad ambiental. Entonces, miramos, por ejemplo, esta gráfica, llega un impacto en el tiempo T sub 0, hay una actividad y en el tiempo T sub J ya se produce un cambio en la calidad, que ya es donde hay ese cambio, es donde se genera el impacto ambiental. ¿Qué buscamos? Que estos cambios no sean tan severos a nivel negativo y que a su vez se puedan potencializar esos impactos negativos. Eso es lo que se busca dentro de la gestión ambiental en cualquier proyecto de desarrollo o productivo también. Esa es la tarea de un gestor ambiental, poder manejar esos impactos ambientales. Y obviamente la identificación de impactos es fundamental. Aquí vemos una serie de estrategias, de herramientas que se usan normalmente en los procesos para poder identificar impactos. Las más usadas, por ejemplo, son las matrices de causa-efecto, por ejemplo, la matriz de Leopold. ¿Qué es matriz causa-efecto? Es una matriz donde en una columna están las actividades y en las filas están los impactos y hay una relación causa-efecto, cuál se relaciona el uno con el otro, para así poder identificar impactos. Otro que se usa mucho a nivel empresarial es el análisis de ciclo de vida, donde se evalúan los impactos en todo el ciclo de vida de un producto o de un servicio. Y así poder mirar estrategias de poder mitigar esos impactos y obviamente generar, digamos, como procesos mucho más sostenibles ambientalmente. Entonces, hay muchas herramientas. No siendo más, aquí dejo hoy para que luego los estudien, lo evaluemos. Lo más importante acá es que hay que saber diferenciar los conceptos de aspecto, actividad, impacto, para así poder mirar cómo podemos intervenir desde las causas para poder mitigar impactos, porque eso es lo que busca uno desde la gestión ambiental, estrategias de manejo para mitigar impactos. No siendo más, nos vemos muy pronto, espero que esta información les quede clara y si tienen dudas, si necesitan asesoría, nos pueden buscar, nos pueden consultar a través de nuestras páginas web, donde cual podemos brindarles herramientas para poder llevar a cabo esos proyectos. Les habla Sergio Rúa desde Ecosar
consultoría. Tengan un excelente día.